La idea mía en mi exposición era tratar de mostrar cómo evolucionó la responsabilidad de los directores de empresa y las personas jurídicas en Alemania en los últimos 30 años y a partir de ahí sacar algunas cuestiones para discutir que para mí son paradójicas, ¿no? Y también introducir la discusión sobre el tema de la posición de garante, hasta dónde puede llegar. Esta evolución respecto a la responsabilidad de los directores de empresa y las personas jurídicas en Alemania se puede visualizar bastante bien en 4 ámbitos específicos. En primer lugar, el tema de los delitos contra el medio ambiente, luego los casos de responsabilidad por el producto, en particular uno, el del Lehrerspray, luego el derecho contravencional económico y un tema que es relativamente reciente, que es la aparición, mi inglés es muy malo, del término compliance dentro de la jurisprudencia y la doctrina alemana, que consagra deberes genéricos para los directores de empresas. El primer tema con respecto a los delitos contra el medio ambiente, y que ahí aparece la primera paradoja, es que cuando se sancionó la ley, que los introdujo dentro del Código Penal, es decir, había conductas lesivas del medio ambiente que estaban en el derecho penal complementario, el legislador alemán los introduce en el Código Penal expresamente con la idea de dar un efecto educativo, ¿no? Un efecto moral. Es decir, lo ponemos en el Código Penal para destacar la gravedad que tiene estas conductas. Y se lo pone siempre, esta reforma se la pone siempre como uno de los casos de la llamada legislación simbólica, es decir, que aquellos casos en que el legislador sanciona una ley sabiendo que no va a ser eficaz en la práctica. Recibió muchísimas críticas y cuestionamientos por la técnica legislativa utilizada, es decir, el tema de los delitos de peligro abstracto, el lenguaje que es poco inteligible, es poco entendible, que es cuáles son las conductas reprochables, la excesiva dependencia del derecho administrativo y demás. La paradoja que les decía que causó esto es que pese a esta intención simbólica, se sabía que la ley iba a tener poca aplicación práctica, hoy Alemania muestra los estándares más altos en Europa y en el mundo de protección al medio ambiente mediante sus propias empresas. Y los mismos empresarios se han ocupado incluso de tener estándares más altos que los que se exige a nivel internacional, de, digamos, protección del medio ambiente. Este es el primer ámbito. El segundo tema, que es el de la responsabilidad penal por el producto, se refiere al caso Lehrerspray, que fue el caso del protector para cueros, un caso que conmocionó a Alemania en la década de 1980, y donde los directivos de la empresa fabricante de este aerosol, el aerosol causaba una enfermedad de tipo que afectaba las vías respiratorias básicamente, se discutió mucho la causalidad y se discutió mucho también la responsabilidad de los directores de empresa, de la empresa fabricante. Y la condena se basó, como les decía, en la posición de garantes de ellos. El problema es que la posición de garante, nadie se puso de acuerdo acerca de cuál era su fundamento. Yo me anoté acá, como en el apunte, que no lo digo en el resumen que se distribuyó antes, pero se menciona el cumplimiento de deberes del tráfico, esto es lo que hace la primera cámara que interviene en el caso y los condena, luego por el hacer previo, esto es el fundamento que da el Tribunal Supremo Federal Alemán, otros decían de la ley, directamente venía esta obligación de evitar el daño en los consumidores, otros del hacer previo, aunque fuera conforme a derecho, porque en general siempre se exige que alguien va a estar en posición de garante porque hizo algo ilícito antes, que lo puso en una posición de obligación de evitar el resultado. Y por último, una función de protección, que es una teoría de Schunemann, que también la toma Roxin, que asemeja la función o la posición que tiene el directivo de la empresa al del médico. El médico es el que tiene mayor información con respecto al paciente, entonces tiene la obligación de cuidarlo. Acá hay que tener presente que estamos ante obligaciones generales, es decir, un principio general que se establece en la parte general del código, es decir, equiparar el no hacer con el hacer, y recibe la misma pena este no hacer que el haber hecho. No sé si se entiende. Es decir, esto es lo complicado del asunto, ¿no es cierto? Que ayer hablábamos con Juan Pablo del caso Storchi, que es famoso en nuestra jurisprudencia, no sé en qué habrá terminado, pero por lo menos es fundamental el tema del querellante, el papel del querellante, y también con la posición de garante, y termina respondiendo con mayor pena el que más lejos está del que tendría que haber actuado en el momento, ¿no? Este es el problema que se plantea. El tercer aspecto que yo quería comentarles es el
la regulación dentro del derecho contravencional económico alemán de las multas a los directivos y a las personas jurídicas. Hay dos artículos que básicamente dentro de la ley de contravenciones alemana que regulan el tema, que son el parágrafo 30 y el parágrafo 130. En un caso se castiga a la persona jurídica, se le impone una multa cuando se beneficia de alguna forma con el accionar ilícito. Y el otro es cuando, la otra sanción es directamente al directivo cuando él incumple un deber de vigilancia. Acá también en Alemania se da una fuerte discusión qué carácter tienen estas contravenciones, si son derecho penal o no. Ellos resolvieron de una forma, si se quiere, práctica, que tampoco lo resolvió el asunto, este es el problema, ¿no? Ellos consideran que es contravención todo aquello que tiene una multa dineraria, o sea, multa en plata. Yo la traduje así, la multa dineraria, para diferenciar a la multa del Código Penal. La multa del Código Penal alemán se calcula por días multa, copiaron el sistema escandinavo en esto, y digamos, tiene las consecuencias de toda pena, si se anota en un registro, etc. En cambio, en el derecho contravencional es solamente plata, la aplica una autoridad administrativa, solamente la posibilidad, no hay un recurso escrito, sino la posibilidad de llevar el caso ante hacer un juicio oral, ¿no es cierto?, y la aplican funcionarios administrativos, salvo que exista un delito que ahí el que decide es el fiscal. Que quizá esto también podría ser una solución, creo que en este aspecto práctico podría ser interesante analizar para lo que planteó el doctor Lozada, es decir, que el tema de la definición de delito o digamos cómo va a ser la persecución lo haga el mismo fiscal. Ellos cuentan con el principio de oportunidad y deciden si se van por la contravención o se van por el delito, ¿cierto? Y muchas veces, esto me lo dijo un profesor alemán, el que tiene plata en Alemania puede arreglar todo, se termina arreglando con una contravención y se deja el delito de lado, ¿cierto? Entonces, lo interesante acá en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas es la posibilidad de imponerles multas. Ellos también consideran que el derecho penal, perdón, que el derecho contravencional es un derecho penal chiquito, por decirlo de alguna forma. Tiene todo el mismo sistema que la teoría del delito y está, digamos, más alejado de la posibilidad de producir un daño al bien jurídico si tomamos la teoría tradicional de que el delito, para ser tal, tiene que por lo menos poner en peligro a un bien jurídico tutelado.